Muy bien, el sermón en el día de hoy se titula El Dios admirable, Dios admirable. Y vamos a leer la palabra escrita del Señor en el Salmo 139. Salmo 139. Y vamos a leerlo desde el versículo, este salmo, desde el versículo 1 al versículo 18. Vamos a usar una muy buena porción de la palabra del Señor para aprender más de Él, para conocerlo más a Él. Salmo 139, versículo 1. Dice así la palabra del Señor. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, alto es, no lo puedo comprender. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú, y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitase en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz, porque tú formaste mis entrañas. Tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado, y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo. Bien que en lo oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande la suma de ellos. Si los enumero, se multiplican más que la arena. Despierto y aún estoy contigo. Amén. Gloria al Señor por su palabra. En días pasados hablamos sobre las providencias de Dios, sobre las obras de la providencia de Dios. Y enseñamos a la luz de la Escritura que la providencia de Dios es la aplicación de su soberanía a todas las áreas y a todas las circunstancias de la vida. Que la providencia de Dios es la mano del Señor en todos los asuntos de este mundo. Octavius Winslow escribió algo que me llamó mucho la atención acerca de las obras de la providencia de Dios. Dice: querido Hijo de Dios, tus aflicciones, tus pruebas, tus cruces, tus pérdidas, tus pesares, todo lo que ocurre en tu vida, absolutamente todo, está en las manos de tu Padre. Nada puede llegar a tu vida que Él no haya mandado. Doblega tu corazón y entrega tu alma turbada a su voluntad soberana. De todo esto nos surge una pregunta. ¿Yo cómo puedo confiar en la providencia de Dios? ¿Cómo Dios me puede ayudar a ver la providencia de Dios en todos los aspectos y en las áreas y en las circunstancias de mi vida? ¿Cómo? Pues este precioso salmo que acabamos de leer, el Salmo 139, nos lo dice de una manera magistral acerca de Dios y de los atributos de Dios. Porque si no conocemos a Dios, al Dios que se revela en las Escrituras, si no conocemos los atributos de Dios,
¿No será más difícil poder ver las providencias de este Dios? Por eso este salmo habla acerca de que el Señor conoce a su pueblo, de que Él es omnisciente. Versículos del 1 al 6 habla de la omnisciencia de Dios. Dios conoce a su pueblo. También el Señor está presente en todas partes. Él es omnipresente. Habla acerca de este atributo de Dios, de su omnipresencia. Versículos del 7 al 12. Y también este precioso salmo nos habla que el Señor es el creador, que el Señor es el sustentador de cada persona en este mundo, que no solo sostiene el universo, este mundo creado, sino a cada persona. Él la creó, Él la formó y Él la sustenta. Esto nos muestra que Dios es poderoso, Dios es omnipotente. ¿Cómo podremos conocer las providencias de Dios? ¿Cómo podremos llegar a entender que las providencias de Dios, que todas las obras de la providencia de Dios trabajan para nuestro bien? Aún los momentos de dolor, los momentos de aflicción, los momentos de problemas. ¿Cómo podemos llegar a ver eso? ¿Cómo podemos llegar a entender que Dios puede sacar de un mal un bien para su pueblo? Conociendo los atributos de Dios, que Él es omnisciente, omnipresente y omnipotente. Allí es donde podemos comprender un poco más, porque estamos aprendiendo cada día más. No lo sabemos todo, nos falta aprender mucho. Pero vamos aprendiendo, comprendiendo un poco más al Dios que obra providencialmente en nuestras vidas. Conociendo sus atributos, conociendo quién es Él. Porque aquí David alaba las obras maravillosas de la providencia de Dios. Él está alabando las obras maravillosas de su providencia. Porque Dios conoce a su pueblo. Dios está presente siempre con su pueblo. Y Dios es el creador y sustentador de la vida. Él es omnipotente y todopoderoso. El salmista alaba las obras maravillosas de Dios. Cuando pensó en la manera en que Dios lo conocía, alaba a Dios. Cuando pensó en la manera en que Dios había estado presente, cuando pensaba, cuando veía el poder de Dios que le había formado y le había sustentado, él alaba a este maravilloso Dios. Y lo primero que vemos en este salmo es el Dios que conoce a su pueblo. El Dios omnisciente obra providencialmente. Y lo podemos ver allí en los primeros versículos. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. Y aquí vemos que Dios conoce a su pueblo. El Dios omnisciente obra providencialmente. Porque el Dios eterno tiene un perfecto conocimiento, nos lo dice la Escritura. Él tiene un perfecto conocimiento de todo y de todos nosotros, de todos nuestros actos, tanto interiores como exteriores. Él conoce todo con perfecta intimidad. Él es Dios. Todo está abierto y patente en su presencia. Jeremías 17:10 dice: yo, el Señor, escudriño. Él escudriña y conoce. Yo soy el Señor que escudriño el corazón, pruebo los pensamientos para dar a cada uno según sus caminos, según el fruto de sus obras. Solo el Señor conoce, dice el salmista, mi sentarme y mi levantarme.
Es decir, el Señor conoce todas las actividades de la vida diaria. ¿No les parece eso maravilloso? Él escudriña mi andar y mi reposo, dice el versículo 3. Toda actividad de la vida cotidiana Él la conoce. Y saben, y Él la ha ordenado por su providencia. Él la ha ordenado en su providencia. Él conoce todos nuestros actos. Dios es omnisciente, conoce todos nuestros caminos. Él los dispuso, Él los ordenó, porque Él es soberano. También conoce nuestros pensamientos, aún antes de expresarlos en palabras. Dice ahí el versículo 4. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Dios omnisciente en su providencia conoce la intención que hay detrás de cada palabra que tú y yo pensamos. Aun cuando cada palabra es usada para ocultar nuestros pensamientos, Dios la conoce y Dios sabe cuál es la intención de esa palabra. Dios omnisciente en su providencia. Dice el versículo 5, detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. Dios omnisciente que lo sabe todo en su providencia nos tiene cercados. Escúcheme, pueblo de Dios, hijos de Dios. Él nos tiene cercados como cuando se pone sitio a una ciudad. Como cuando llega un ejército y pone sitio sobre esa ciudad y nadie puede ni entrar ni salir. Dios omnisciente en su providencia nos tiene cercados, como cuando se pone sitio a una ciudad de forma que no hay escape posible. Este cerco es tan estrecho que Dios tiene puesta su mano, dice el salmista, sobre él. Es decir, escúcheme, que nadie puede ni siquiera pensar por un momento zafarse de la mano de Dios, salirse del control soberano de Dios. Nadie. Este conocimiento tan exhaustivo le resulta al salmista, él dice, demasiado alto, como una fortaleza inaccesible, inexpugnable, algo maravilloso, más allá de la razón. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. Lo segundo que podemos ver es que el Dios omnipresente, que está con su pueblo, también obra providencialmente. Versículo 7, ¿a dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? ¿Podrá el salmista escapar al escrutinio de Dios si se aleja de su presencia? ¿Será que alguien podría escaparse de Dios, de su presencia? Acá él dice que no puede. Vaya donde vaya, no puede. Claro que no puede. Ningún ser humano alejarse de la presencia de Dios o pretender escapar de Dios, esconderse de Dios. A cualquier lugar que tú y yo nos vayamos, allí está Dios. Y es lo que dice el versículo 8 al 10, si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare al extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra, me agarrará a tu diestra. A cualquier lugar que vayamos, allí está Dios. Hasta los extremos horizontales, hasta los extremos verticales, ya sea vertical, ya sea horizontal, allá está el Señor. En cualquiera de esos extremos, allí estás tú, dice el salmista. Iglesia, hermanos, Dios está presente y también cuida providencialmente de nosotros y nos guía. A veces tememos, ¿será que si me voy a otra ciudad, Dios va a estar conmigo? ¿Será que Dios me va a dejar solo? Dios está con nosotros. Y sus obras de providencia allí para cuidarnos y para guiarnos. Dice la palabra, aún allí donde estés.
Me guiará tu mano y me asirá tu diestra, nos sostendrá su diestra en todo lugar, sea en Fusagasugá, sea en otra ciudad de nuestro país, Colombia, o en alguna otra nación de esta tierra. El Señor está con nosotros, el Señor está con su pueblo. En todo lugar donde me hallare, allí está el Señor. En todo lugar donde estemos, hasta allí nos hallaría el poder del Señor. Estaríamos bajo el poder del Señor, bajo el gobierno del Señor, bajo el control del Señor, como alguien que ha sido agarrado por la misma diestra del Señor. Versículos 11 y 12: si dijere ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí, aún las tinieblas no encubren de ti, la noche resplandece como el día, lo mismo te son las tinieblas que la luz. Iglesia, hermanos, amigos, no hay velo que pueda ocultarnos de la vista del Dios omnipresente. No hay nada que nos pueda ocultar de su vista, de su presencia. Aún la cortina de la noche no pueden escondernos de la presencia del Señor. Para el Dios que es luz, no hay oscuridad impenetrable a su mirada. No hay tinieblas que nos puedan encubrir de Él. ¿Saben? No hay máscara de hipocresía que podamos usar para engañar a Dios. Quizás te puedes poner una máscara de hipocresía y tratar de engañar a otro hermano, a otra persona, a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos. Puedes usar máscaras de hipocresía, pero no con el Señor. No hay máscara de hipocresía que podamos usar para engañarle a Él. ¿Saben? Por muy elaborada que sea tu excusa, por muy elaborado que sea tu disimulo, Dios lo sabe. Él es omnisciente, Él es omnipresente. Estás delante de Dios siempre. Nada de esto será ocultado ante la mirada del omnisciente y omnipresente Dios. Ahora, ¿quién es tan valiente para pretender mentirle al Señor? ¿Quién será tan osado de pretender mentirle al Señor? ¿Quién pensará tan alocadamente pretender esconderse de tal forma que no pudiera ser encontrado por Dios? ¿Quién? ¿Quién de nosotros? También el Dios omnipotente, el creador, el que cuida, el que forma, el que sustenta, obra providencialmente. Versículos 13 al 16. Dice: te alabaré, 13, porque tú formaste mis entrañas. Tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Mira que el salmista, por la obra del Espíritu Santo, se mira a sí mismo como una maravilla salida de las manos del Dios omnipotente. Él aquí está declarando, este salmista, el rey David, está declarando la omnipotencia divina de Dios. Porque él se está fijando de cómo Dios ha obrado en su providencia tan poderosamente, aún en las primeras horas, en los primeros días de su propia existencia. ¿Saben? Él está entendiendo que fue Dios Todopoderoso quien ordenó todas las cosas para que Él existiera, para que Él se formara, para que Él se desarrollara en el vientre de su madre. Es Dios quien obra. Y Él lo está entendiendo.
pesar de nuestros limitados conocimientos de anatomía, al conocer cómo se forma la vida, de cómo se desarrolla la vida en el vientre materno, desde la primera chispa de vida, de existencia hasta el nacimiento, ¿saben? Debemos asombrarnos. Los que hemos tenido el privilegio y la bendición de tener hijos y estar con nuestra esposa en toda su gestación, poder llevar todo ese proceso, y hoy con la alta tecnología de ecografías y un montón de análisis, ¿cómo podemos ver eso? Y en ese tiempo David estaba limitado de toda esa tecnología, pero por el Espíritu Santo lo estaba viendo. Y él entiende que fue Dios Todopoderoso quien ordenó todas las cosas para que él existiera, se desarrollara en el vientre de su madre y naciera. ¿Saben? Nuestros propios cuerpos, con sus órganos internos y toda su compleja biología, es una obra de Dios. No cabe la menor duda. Dice entretejido, trenzado. ¿Saben? Los músculos, los nervios, las venas están entretejidas, están trenzadas. ¿Quién lo hizo? ¿Quién hizo esa obra artística de diseño y de ingeniería tan maravillosa? Dios, el Todopoderoso. Para Él no hay nada imposible. Por eso alabamos al Señor. Por eso reconocemos su grandeza. Por eso estamos aquí agradecidos con Él. El cuerpo humano está artísticamente e ingeniosamente diseñado por Dios. Somos una obra de Dios. Él en su providencia ordena el tiempo. Él en su providencia ordena la forma, el lugar donde tú y yo naceríamos. Y este salmista, al entenderlo, mira lo que dice en el versículo 14. Cuando él entiende, dice: te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. Te daré gracias, mi Señor. Él está diciendo: Señor, yo reconozco que fui hecho formidable, que soy una obra maravillosa tuya. Porque tú y solo tú, Señor, eres un Dios admirable. Tú y solo tú, Señor, eres un Dios maravilloso. Por eso a ti, solo a ti te damos la gloria y la honra. Qué triste aquellos que piensan que provienen de un simio, de un mono, de un mico. Ellos no pueden hacer eso. Qué triste, qué tinieblas tan profundas hay en esas mentes y en esos corazones rebeldes, obstinados, que van contrario a la verdad de Dios y les es más fácil creer las mentiras del diablo. Por las providencias divinas, nuestras almas lo saben muy bien, lo empiezan a conocer muy bien, lo saben muy bien. ¿Saben? Dios no solo creó el cuerpo y el alma de Adán y Eva antes de la caída, sino también el cuerpo y el alma de cada uno de nosotros aún después de la caída. Y saben, a pesar que son corruptos por el pecado, Dios reconoce siempre que somos obra suya. Aún y con toda la corrupción, somos obra suya. Y tú debes reconocerlo y alabar al Señor por ello. Los ojos del Señor no solo veían el embrión en desarrollo del salmista, sino también él entendía, este salmista, que Dios omnipotente de manera providencial estaba ordenando todas las acciones futuras que estaban escritos en el libro, en el registro de Dios. Versículo 16: mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas.
Antes de que Él fuera, ya estaba escrito de cómo Él fuera. Porque todo es ordenado por Dios, el soberano, por las obras de la providencia de Dios. Aún hasta sus acciones futuras estaban escritas en el registro de Dios. Aún no existía ninguna parte de Él, ni siquiera había empezado alguno de sus días y ya estaba en el registro de Dios. Pero saben, dentro de esos días registrados en el libro de Dios, había, escúcheme, había un día en el que ese embrión que el Señor había formado habría de ser dado a luz, habría de nacer. Dios ha escrito el curso de nuestros días, desde nuestra concepción hasta el día de la muerte. Versículos 17 y 18. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos. Cuán grande la suma de ellos. Si los enumero, se multiplican más que la arena. Despierto y aún estoy contigo. El salmista reconoce con grande asombro y con profunda gratitud el interés que Dios en su gracia, porque solo por su gracia, ese interés de Dios en su gracia que tiene puesto en Él, ese interés puesto en Él. Dice que Él no puede contar o Él no puede enumerar, sumar todos los planes amorosos del Dios omnisciente, omnipresente, omnipotente. Él no los puede enumerar, todos esos planes amorosos de este Dios admirable, aún hacia Él. Es como contar, dice Él, es como contar los granitos de arena. ¿Sí te has puesto en ese ejercicio a contar los granitos de arena? Por ahí de 2 volquetadas de arena, a ver cómo te va. No hablemos de la playa, porque siempre hablamos que la playa ha contado. Aunque estuviera toda la noche ocupado en esa tarea de enumerar cada obra del Señor, cada maravilla del Señor, de lo que el Señor ha hecho con nosotros, del interés que Dios por su gracia ha puesto en nosotros, si tratáramos una y otra vez de tratar de enumerar las obras de Dios, las obras de su providencia para con nosotros, pasaríamos toda la noche ocupados en esa tarea de enumerarlas. Y aún nos quedaríamos dormidos. Y cuando despertáramos, seguiríamos en esa tarea de volverlos a enumerar. Pero Él dice, no puedo. Lo único que sé es que Dios está conmigo. Despierto y tú estás conmigo. No podemos alcanzar a comprender cuánto amor, cuánta bondad, cuánta compasión y misericordia ha tenido Dios para con nosotros. Vuelvo y te digo, te puedes quedar dormido y al despertar seguir contemplando sus obras maravillosas y regocijarte en la presencia del Señor. Amén. Hermano, la mente de Dios es gloriosa, es una mente impenetrable. Pero el salmista se goza en poder contemplar la sabiduría, la presencia y el poder de Dios en su creación. Ahora quiero llevarles algunas implicaciones acerca de las obras de la providencia de Dios, como ese Dios omnisciente, omnipresente, omnipotente que obra en nuestras vidas. Algunas implicaciones y también algunas aplicaciones de este texto. Y es, en primer lugar, alabar las obras maravillosas de Dios. ¿Saben? Cuando ustedes piensen en la manera en que Él, en su sabiduría y poder, te formó, te conoció, cada detalle de tu pequeño cuerpo aún antes que nacieras, debes alabar al Señor, reconocer al Señor, darle gloria al Señor. Fíjate y alaba al Señor por cómo Él obró providencialmente en las primeras horas y días de tu existencia.
y de cómo Él sigue obrando, sustentando tu vida por el poder que hay en Él. Porque fue Dios quien ordenó el tiempo y el lugar donde tú nacieras. Ninguno de nosotros pudo escoger, los papás que quería escoger, el día y la hora en que quería nacer, el país o la ciudad donde quería vivir. Él en su providencia escogió el día, la hora, el país exacto donde tú y yo naceríamos. ¿Saben algo? Y pensemos en esto. No todos los países son igualmente placenteros para vivir. Hay países donde el Señor no puede ser adorado, por ejemplo. Pero en otros países, como aquí en el nuestro, podemos dar culto de adoración a Dios sin temor de ser asesinados. ¿O quién de ustedes llegó aquí a este lugar pensando, me vienen persiguiendo, pensarán que soy cristiano y voy a adorar a Cristo? Y vino con esa zozobra. Ninguno de ustedes. La única zozobra que tienes es salir rápido a buscar almuerzo. Pero en otros países la situación es terrible. En nuestro país podemos darle culto de adoración, reunirnos sin temor, donde podemos escuchar las buenas noticias de salvación de Dios en Cristo abiertamente. Si vivimos en un país así, como el nuestro, que podemos reunirnos sin temor, ¿saben? Hemos sido favorecidos en forma especial por la providencia de Dios. Gloria al Señor. En este momento ahí tú sentado puedes sentirte el hombre y la mujer más afortunados de recibir esa providencia especial, de poder escuchar abiertamente el Evangelio de Cristo. Esa es la bondad de la providencia del Dios omnisciente, omnipresente, omnipotente, que también se ve en estas obras de providencia. Escúchenme con atención. En aquellos, y escúchenme hijos, esta flecha va para ustedes, a su conciencia. La bondad de las obras de la providencia del Dios omnisciente, omnipresente, omnipotente, se ve también en aquellos cuyos padres son creyentes. Escúchenme hijos, cuyos padres son creyentes. Porque sus oraciones, las oraciones de sus padres, sus enseñanzas, las enseñanzas de sus padres, el ejemplo piadoso de sus padres, te están estimulando o te estimularon en otro tiempo a conocer al Dios que salva, al Dios que perdona los pecados por medio de Cristo y que te da vida eterna en Cristo el Señor. Hijos, alaben al Señor por ello. Agradezcan al Señor por sus providencias al ponerte con padres creyentes. La providencia de Dios ha sido especial contigo. El Señor te ha favorecido a ti. Y aún así tú sigues renegando de tus padres que son creyentes. Arrepiéntete. Pídele perdón al Señor. Debes estar agradecido con el Señor por ese padre, por esa madre creyente. Es una bendición, no es una maldición. Es una bendición en tu vida. Es las obras de la providencia de Dios. Pero escúcheme. Pero aún en aquellos cuyos padres no fueron creyentes, escúcheme hijos, en aquellos hijos, aunque sus padres no fueron creyentes, también se ve la providencia especial del Señor con ellos, en darles el deseo de conocer al Dios viviente y verdadero, aun cuando sus padres, aun cuando todo a su alrededor no tuvieron el más mínimo deseo de conocer a Dios y aún se oponían a Dios y sus caminos. Pero si aún así tú conociste como hijo al Señor, las providencias de Dios obraron favoreciéndote a ti, aún al no tener padres creyentes. Amén. La providencia de nuestro Dios admirable, este obrar maravilloso para su gloria y nuestro bien,
Él obra siempre para su gloria, Él obra siempre para nuestro bien. También lo podemos ver a la hora de encontrar a nuestra pareja y luego concedernos los hijos que hoy tenemos. ¿Saben? A Abraham buscando una esposa para su hijo Isaac. Dios providencialmente dirigió a su siervo y encontró la que era, no otra, sino la que era. Y Dios en su providencia nos ha guiado también a nosotros, el que lo sabe todo, el que está con nosotros, el que nos guía, el que tiene poder sustentador. Él nos ha guiado aún a encontrar a nuestro cónyuge. Cuando Dios en su providencia le concedió a Ana el niño Samuel, que luego sería un gran profeta, dice la Escritura, aconteció que al cumplirse el tiempo, es en el tiempo del Señor, al cumplirse el tiempo después de haber concebido Ana, dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo, por cuanto lo pedí a Jehová. Primera de Samuel 1:20. ¿Saben? Hay mucho de la providencia divina. Él en su providencia nos ha dado los hijos que tenemos. No otros, no los del vecino, porque siempre el papá está viendo el del vecino. Mire, esos son mejores hijos, mire, este tan juicioso y el que me tocó a mí. Siempre comparando a los hijos. No compares a tus hijos. Esos son los hijos que el Señor te dio. Dale gracias al Señor. Si son difíciles, disciplínalos. Si no son difíciles, dale gloria al Señor. Hay mucho de la providencia divina que se manifiesta. También el Señor, como les decía, al proveernos una pareja adecuada para que podamos tener un matrimonio tranquilo, a pesar de las diferencias y de los inconvenientes que a veces tenemos los que estamos casados en matrimonio. Pero hay mucho de la providencia divina que se manifiesta al proveernos una pareja adecuada para tener un matrimonio tranquilo a pesar de diferencias. Porque cuando la pareja es creyente, escúcheme, es una bendición del Señor. Y podemos decir cuán maravillosa fue la providencia del Señor, que nos condujo de manera especial a una relación tan cercana y tan profunda como es la relación del matrimonio con alguien que es creyente, que también ama a Cristo. Gloria a Dios, cuando en sus providencias también uno de los dos es el medio para traer bienestar espiritual y eterno a su cónyuge. Gloria también al Señor. Por eso la Escritura dice, porque ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizás harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizás harás salva a tu mujer? Muchos hombres y mujeres no ven, por así decirlo, en cada etapa de su vida las providencias de este Dios tan admirable, que es omnisciente, omnipresente, omnipotente. Y saben, y no pueden disfrutar de las buenas cosas que el Señor nos da. Y no pueden descansar en medio de su peregrinaje. No ven las providencias de Dios. Si hoy reconoces las providencias de Dios en tu vida, no dejes de agradecer a Dios y de vivir una vida que le adore a Él. ¿Saben? Piensen que la muerte va a tocar algún día a nuestras familias. Yo quiero llevarles a pensar en esto. Piensen en esto. Pronto la muerte desintegrará tu familia. Por eso vive de tal manera que cuando llegue ese día de la separación, que cuando llegue ese día de la partida, sea un momento de agradecimiento y no de remordimiento. Por eso aprende a mirar las providencias de Dios, sean cual fuere, pero todo viene de la mano de Dios para tu vida, para su pueblo. Te pido que esta mañana te fijes en el camino de la providencia para contigo. Desde el primer día en que naciste hasta ahora. Para que veas cuán bueno ha sido Dios contigo. Por eso el Salmo 34:10 dice, pero los que buscan al Señor no tendrán falta de ningún bien.
Cuando Jacob bendijo a José, su hijo, le dijo: el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres, Abraham e Isaac, el Dios que me mantiene desde que yo soy hasta este día. Dios en su divina providencia bendice y Él hace que todo sea suficiente para nosotros y nuestras familias. Es Dios en sus providencias que manda el recurso, el alimento, justo cuando más lo necesitamos. Porque es la sabiduría, el poder y la providencia de Dios que se manifiesta al suplir todas nuestras necesidades físicas, materiales, espirituales. Las aves del cielo no saben dónde encontrarán su próximo alimento, pero Dios provee para ellas. La sabiduría y el poder de Dios y su presencia en su providencia se evidencia por la forma en que nuestras necesidades son suplidas. La Biblia dice: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Él suplirá lo que te falta, no tus caprichos arrogantes, sino lo que te falta. Recuerda sus promesas, descansa en sus promesas. Esto te llevará a vivir tranquilo y satisfecho con lo que tienes y con lo que Dios te da. Hermanos cristianos, alabemos al Señor, al Dios admirable, que nos ha creado para su propia gloria. Él en su providencia nos guarda del mal. Él es por su providencia que nos mantiene vivos. ¿Cuántas veces vimos la muerte cara a cara? ¿Cuántas veces pudimos morir tú y yo en algún momento? Pero por su providencia estamos aquí, que nos ha guardado del mal. La sabiduría, el poder y la presencia del Señor nos guarda aún de los feroces ataques de Satanás contra nuestras almas. Piensa cuántas veces, aún en tu naturaleza pecaminosa, te ha arrastrado hacia el pecado y sin embargo, la providencia de nuestro buen Dios te ha guardado de caer. Por eso decía el salmista: en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos. Salmo 73:2. Cuán triste habría sido si el Señor no te hubiera rescatado tan misericordiosamente en tantas tentaciones. Te digo por qué: porque son innumerables las misericordias del Señor, que tú mismo has experimentado en tales momentos, las obras de su providencia. Sea agradecido, hermano, hermana, y no pienses ni por un momento que has logrado o has ganado algo, o aún has escapado del pecado por accidente o por tu propia sabiduría o tu propia vigilancia. Ir al Dios omnisciente, omnipresente y omnipotente y sus providencias para contigo, porque Él es un Dios admirable. Con esto termino. Mira las obras de providencia de nuestro admirable Dios en tu nuevo nacimiento. Sus providencias se ven claramente en la forma en que Dios hace volver a los hombres y mujeres de su errada forma de pensar y les da por su gracia un conocimiento real de sí mismo. Este es el mayor beneficio que una persona jamás pudiera recibir de la providencia: el nacer de nuevo. Qué beneficio, qué bendición tan grande. Esta es la experiencia de Jacob en Betel, donde Dios le habló allí. Saben, los creyentes en cierta forma también han tenido su Betel, su lugar donde providencialmente Dios les ha llevado y donde providencialmente Dios les ha impactado en sus corazones con su gracia y su salvación. Porque ese tiempo y ese lugar y esa salvación nunca lo olvidarán. Cada uno de nosotros tenemos nuestro Betel, donde hemos sido impactados por la gracia del Evangelio de Cristo. Porque aunque es extraña y maravillosa la manera en que la providencia divina obra, aún trayendo personas al conocimiento de Dios a través de su glorioso Evangelio. Saben, el Señor Jesucristo tuvo que pasar un día por Samaria.
Iba de viaje normal, pasó por Samaria. Al mediodía, normal, un mediodía como cualquier otro mediodía. Y se sentó y descansó en el pozo de Jacob, en un lugar determinado. Al ojo del hombre es algo normal, es algo natural. Un día cualquiera iba pasando, se quedó, se sentó, hacía mucho calor. Y descansó allí en el pozo de Jacob. Tú podrías verlo como un acontecimiento normal o algo ordinario. Pero un buen número de buenas providencias se evidenciaron en ese acontecimiento, que tú lo ves tan normal, tan ordinario. ¿Saben? La mujer samaritana fue convertida. Y luego, después, muchos otros por esta mujer en aquella ciudad creyeron en el Señor Jesucristo. Es la providencia divina de nuestro Dios omnisciente, omnipresente, omnipotente, que ha usado muchas y distintas maneras para llevar a los hombres a que entren en contacto de una u otra manera con el Evangelio de Cristo y puedan creer en Él y puedan ser salvos de la ira venidera. ¿Saben? Aún hay hombres malvados que han asistido a iglesias bíblicas. Hombres malvados que han asistido a iglesias, a sus cultos, con el objetivo, escúcheme, de burlarse o de criticar o de difamar o de causar problemas y divisiones. Pero aún saben eso, en las providencias de Dios. Dios usó esto para intervenir con la predicación de su palabra escrita. Y aún a estos burladores convencerlos de sus pecados y llevarles a Cristo y a la vida eterna. ¿Por qué? Por la obra de la providencia de Dios. ¿Viniste hoy por curiosidad? ¿Viniste hoy por vana costumbre? Sí, porque me tocó y es domingo, ¿qué más hago? ¿Viniste porque mi mamá me trajo? No mi mamá me mima, sino mi mamá me trajo. ¿Por qué viniste? ¿Porque no tenías nada más que hacer de importante? ¿Saben? No es coincidencia que estés aquí sentado en esta hora. Es providencia. No es coincidencia, es providencia. Que el Señor en su gracia, en su misericordia, intervenga con su Santo Espíritu y convenza tu endurecido corazón y convenza tu mente entenebrecida y arroje luz. Y te convenza de que tú necesitas urgentemente, escúcheme, es urgente. Te hablo con urgencia en el nombre del Señor. Tú necesitas urgentemente un poderoso Salvador, Cristo Jesús el Señor. Son providencias de Dios que estés en esta hora aquí. ¿Alguien te invitó? Tú dirás, este es mi caso, alguien me invitó. Pues Dios en su providencia está usando a esa persona. Alguien te dio un folleto explicándote el Evangelio. Dios en su providencia está obrando allí. No es que vi algo por internet y vi la invitación y por eso vine a la iglesia a oír la palabra de Dios. Son las providencias de Dios para ponerte en contacto con el Evangelio, para que nazcas de nuevo por el Espíritu Santo. O quizás tú recordaste con gran afecto y ternura la instrucción de tu abuela o de tu abuelo que eran cristianos piadosos y tú dices, oye, recordé a mi abuelo, a mi abuela que me hablaban del Evangelio y vine a buscar una iglesia y a escuchar el Evangelio. No es coincidencia, es providencia de Dios. Cuán extraños son los caminos de la providencia, decía John Flavel. Cuán extraños los caminos de la providencia al guiar a los hombres a oír el Evangelio de la salvación en Cristo Jesús. Tú que estás que te duermes por providencias de Dios, estás que te duermes, pero estás batallando y yo aquí luchando también por tu alma para que creas en el Evangelio. Tal como la providencia ordena extrañamente los eventos, cuando el Espíritu Santo despierta el alma, así también esta obra de la providencia trae la salvación y continúa hasta que las almas son completamente salvadas.
¿Estás agradecido con Dios por su salvación como deberías estarlo realmente? ¿O eres un desagradecido que vives indiferente a ello? El más grande milagro, escúcheme, no es aquí resucitar muertos, levantar paralíticos, sanar gente de cáncer. Ese no es el mayor milagro. El más grande milagro, el favor más grande de todos, es haber nacido de nuevo. Ese es el más grande milagro. Y trate de buscar uno que se iguale a ese milagro. Después de que lo hayas estudiado justamente a la luz de la palabra, búsquelo. A ver cuál hay. Hay muchas clases de misericordias dadas a los hombres por la mano de la providencia divina. Tú dirás, pastor, usted no sabe cuántas providencias misericordiosas he recibido de la mano del Señor. Pero saben, ninguna como esta, como nacer de nuevo, se compara. Ninguna de esas. Porque siempre en toda providencia del Señor hay un propósito para tu bienestar eterno. Escúchame. En toda providencia del Señor hay un propósito para tu bienestar eterno. Por eso muchas veces somos afligidos, disciplinados. Pero allí hay un bienestar, un propósito para tu bienestar eterno, aun cuando no lo entendamos del todo. Cuando Jesús estaba lavando los pies a Pedro, le dijo, bueno, tú no lo entiendes ahora lo que hago, pero esto que hago lo entenderás después. A veces no entendemos todo de una vez, luego lo entendemos. Porque los pensamientos de Dios no son los nuestros. Pero como el cielo es más alto que la tierra, así son sus caminos, son más altos que los nuestros. Y sus pensamientos más altos que los nuestros. Isaías 55:8. Zaqueo no tenía ni la más absoluta idea de qué pasaría cuando él se subiera a un árbol común y corriente para ver solamente pasar al Señor Jesucristo por el camino. Pero miren las providencias de Dios. Cuán cariñoso y bondadoso fue el propósito del Señor Jesucristo que tenía para con él, para con Zaqueo. Cristo Jesús fue a la casa de Zaqueo, convirtiéndose no solo en un invitado más de Zaqueo, sino en su poderoso Salvador. Gloria al Señor. Piensa en el propósito de la providencia de Dios. Al momento de acudir por una razón u otra a escuchar la predicación de la palabra de Dios, porque Dios obra de muchas maneras, para que tú puedas acudir, ya sea por una razón u otra, a escuchar la predicación de la palabra de Dios. Esto o lo otro está siendo usado para traer a tu vida el mensaje de la salvación de tu alma. Muchas cosas buenas llegan a los hombres por la mano de la providencia de Dios, pero no hay nada que se compare con este bien espiritual de nacer de nuevo. Este precioso bien procede del amor especial de Dios y es concedido solo a sus escogidos. Así su salvación es eterna, así su salvación es segura, porque nadie, dice el Señor Jesucristo, me los arrebatará de mi mano. ¿Quién puede arrebatar de la mano todopoderosa del Señor a su pueblo, a su iglesia, a sus escogidos, a aquellos que Él ha salvado? ¿Será Satán? ¿Será algún hombre con todo poder, con todo su poder militar? Nadie. Lo alto, lo profundo, lo futuro, ángeles, potestades. ¿Quién nos podrá separar del amor de Dios en Cristo? ¿Quién? Nadie. Ni la muerte física. Nada. En conclusión, quiero que mires atrás a la eternidad pasada, cuando fuiste escogido por el puro afecto de la voluntad del Señor, antes de la fundación del mundo. Piensa en ello. También puedes por la fe ver hacia adelante, cuando tu salvación será completa en la presencia de Cristo. Este bien espiritual, la salvación en Cristo, es eterna. Aun cuando el padre, la madre, la familia, las posesiones, los títulos, la salud y la misma vida terrena se hayan ido, solo queda esto: Cristo y la vida eterna.
Observa cuidadosamente la providencia del Señor en tu vida y esto traerá paz a tu corazón. Oremos. Señor, te damos el honor y te damos la gloria. Gracias, Señor, por mostrarnos más de ti, más de las obras de tu providencia, que siempre tienen un propósito, la gloria de tu nombre y el bienestar de tu pueblo. Porque todas las cosas a los que aman a Dios les ayudan a bien. Todo está trabajando para el bien de nuestras almas, para la vida eterna que nos espera, Señor. Glorifícate, Señor, en medio de tu pueblo y fortalece nuestra confianza en ti. Ayúdanos a depender de ti y a ver todo a través de ti, de tu verdad, de tu palabra, de Cristo. Te lo pedimos, Padre, en el nombre del Señor Jesús. Glorifícate y trae salvación al perdido. Trae fuerzas al que no tiene. Trae consuelo. Trae gozo. Y levanta un pueblo que te reconozca, que te honre, que te alabe. Un pueblo maravillado de ti, Señor, y de tus obras. Ayuda a aquellos que no han nacido de nuevo, Señor. Nadie por sí mismo, nadie por sus propios esfuerzos puede hacerlo. Glorifícate, Señor. Que tu Espíritu Santo hoy arroje luz y vida a aquello que está muerto, aquello que no tiene vida espiritual, aquel que está apartado de tus caminos. Hoy en tu providencia les has traído para que escuchen tu evangelio, se arrepientan de sus pecados y crean en ti, en tu obra sustitutiva en la cruz. Obra, Señor, en sus corazones. Impáctalos, Señor, en sus vidas. Y que tanto ellos como sus familias alaben y honren tu glorioso nombre. En Cristo Jesús hemos orado. Amén.